Buenas tardes, buenos días. Hoy vamos a repasar o a ver la unidad 14 que habla de trabajos con abrasivos. ¿Qué se refiere a esto? Se refiere a un corte microscópico que se realizan con piedras o con elementos que de una u otra forma nosotros le conocemos más como desgaste o como gastar, pero se producen microcortes a través de partículas abrasivas que pueden ser arenillas, arenas o otros elementos que normalmente son más duros que el material que va a ser cortado o rectificado. Esta es una nueva palabra que se usa para llevar a dimensiones o darle un mejor acabado, una mejor precisión o una calidad superficial específica. El rectificado es un tercer proceso o cuarto en la línea de producción de un material y se requieren solamente en aquellas que necesitan elevada precisión, elevado acabamiento superficial o deben trabajar en formato de deslizamiento, de más cosas. Entonces, tenemos lo que significa el rectificado. El rectificado es eliminar material, desgastar, sacar, remover, ¿verdad? Mediante una herramienta abrasiva, se le llama también muela. Es la operación que lleva a cabo piezas que requieren, vuelvo ya les aclaré, tolerancias exigentes, dimensiones diametral, longitudinal o angular, geométricas, y ahí ya depende del tipo de máquina o del tipo de operaciones en la que vamos a hacer el rectificado. Este es un rectificado de un plato de embrague. El embrague en los vehículos trabajan por rozamientos y la superficie tiene que estar sin ninguna rayadura para poder trabajar bien en el rozamiento o cuando se genera la presión. Si el plato tiene canales, esos canales disminuyen el área de contacto y el rozamiento disminuye, entonces tiene menos efectividad. Habrán escuchado ese patina tu embrague, ¿verdad? Entonces, porque el área de contacto está siendo disminuida, por eso se rectifican y debe tener una calidad superficial elevada para aumentar el contacto. Bueno, y los tipos de rectificadoras que tenemos tienen algunas características constructivas muy especiales. Tienen que ser muy sólidas y de muy buen peso para evitar las vibraciones. En este tipo de procesos lo que ya se evitan son las vibraciones o deformaciones, ¿verdad? Para poder cumplir con las exigencias. También tienen diferentes órganos y ahí hay un detalle, además de ser más exigentes en relación a la vibración o a la fortaleza de la estructura, también trabajamos con mayor velocidad. En todo sentido, las velocidades en el rectificado con piedras o muelas son mucho mayor. Entonces, por eso en el rectificado se generan avances pequeños. No van a escuchar nunca que hay que rectificar más de 1 milímetro. Primero se hace entonces un torneado, un fresado, un proceso de corte normal y por último se le da el acabamiento mediante rectificado. La herramienta o la muela gira, como les dije, a velocidades muy elevadas y eh, estamos hablando ya arriba de 3.000 o 4.000. Algunas llegan a 30.000 RPM, pero eso ya es relativamente abusivo. En algunos casos las velocidades se multiplican cuando el sentido del giro de la pieza y el sentido del giro de la herramienta o de la muela son opuestos. Esta es una rectificadora ya con CNC que se utilizan para rectificar vástagos o cilindros que trabajan en forma hidráulica. Cuando hablamos de elementos rectificados, normalmente se tiene que tener esa superficie para permitir la vedación o que no pase ningún líquido en el sistema hidráulico porque se utiliza el retén. El retén es una goma que le da una cobertura y presión en la superficie para no permitir que pase el líquido a otra cavidad o a otro depósito. Y no tiene que tener rayaduras
o no tiene que tener deformaciones para que el cuerpo pueda deslizarse a través de ese retén sin producir pérdidas de líquidos. Las herramientas para rectificar. Como le dije, se denominan muelas. Vamos a ver también, Martín le va a enviar fotos de piedras de rectificar o muelas que rectificar. Y están establecidas, ¿verdad? Técnicamente ya mediante normas, ¿verdad? Y dependen de qué material va a ser rectificado, cuál es la velocidad, cuál es la precisión. Y hay una vasta, realmente es grande la cantidad de tipos de muelas que hay. Pero en sí se puede determinar el perfil, le voy a marcar el grano es el tamaño del grano que tiene cada piedra ahí, de grano grueso, grano fino, depende del tipo de trabajo que se va a realizar y la dureza que tienen esos granos. Y ahí varían las conformaciones. Van a haber granos como el corindón, van a haber granos diamantados. Depende de la dureza del material que va a ser trabajado, pues también se requieren durezas diferentes en el material que va a rectificar. Y los perfiles y dimensiones se han normalizado y vamos a ver más adelante cómo se especifican las muelas, ¿verdad? Los granos se clasifican en muy grueso, grueso, medio, fino, muy fino y hasta en polvo. La dureza depende del aglomerante. El aglomerante es otro elemento, el que junta o deja en el formato de piedra o muela a los granos disueltos de durezas específicas y le da una conformación. Hay un detalle, pueden ser silicato, cerámico, goma laca, goma vulcanizada, resinas sintéticas, etc. Para juntar estos dos elementos, y ahí hay un detalle, el cuerpo del grano normalmente es esférico y utiliza la esfera es la que va rayando o generando el corte en la pieza a rectificar. Ese grano también se desgasta y cuando ese grano pierde su forma esférica, básicamente se va gastando en su diámetro y forma una superficie plana mayor. Entonces el rozamiento también se vuelve alto y ese grano se desprende, dando lugar a un nuevo grano o a una nueva camada de grano que está más abajo. Ahí se desgasta la piedra, pierde tamaño, pierde diámetro también, ¿verdad? Pero renueva el fino de los granos que están más abajo. Y el detalle del aglomerante tiene que ser lo suficientemente calculado para no interferir en ese desprendimiento de grano que es realmente necesario para renovar el filo de lo que en la piedra que está trabajando. Los abrasivos que forman parte activa de la muela, o sea, lo que produce la viruta. En realidad ahí no hay viruta, hay polvo. En algún momento le voy a mostrar lo que es el polvo. Es una mezcla de grano, una pequeña partículas del metal que fue rayado o gastado. Realmente hay un corte, pero el corte es microscópico, es chiquitísimo, ¿verdad? Entonces no se ve una viruta como normalmente le conocemos y se queda un polvo. Inclusive hay polvos de rectificado que se recuperan, sobre todo aquellos que tienen polvo diamantado o demás cosas por su costo, es bueno volver a reprocesarlos. Volviendo a esta cuestión, los granos, el carborundum o corindón, como les mencioné, el aglomerante es la forma de considerar la dureza y la velocidad periférica. Esa es la velocidad operacional que permite la piedra o la muela y está especificada en cada una de las piezas que se compran. Las rectificadoras permiten varias velocidades y depende de la capacidad de su motor, de su montante y su rigidez para alcanzar mayores velocidades con diferentes tamaños de pieza. En líneas generales, no vamos más a hablar, ¿verdad? De desgaste. Es un tipo de corte solamente que se presenta en forma de desgaste. Y el material extraído es material de la pieza trabajada y también material
desprendido de la muela que se desgasta. Estas son las piedras o las muelas, ¿verdad? Estas son muelas diamantadas. Solamente esta es la parte que trabaja. Hay diferentes detalles, le vamos a mostrar en fotos más adelante. Y acá los tipos de trabajos que hay en el tema del rectificado. Esta es la muestra de un rectificado cilíndrico exterior. Es muy simple, ¿verdad? El trabajo que se quiere hacer es cilíndrico. Esta es la pieza que se va a rectificar. En este caso tiene este giro, ¿verdad? Y la piedra es su giro y el movimiento para poder generar rectificado es este que genera el tipo D, ¿verdad? Es la pieza la que se mueve en el rectificado y la piedra está fija. Y en este sistema, al contrario, es la piedra la que se mueve, acá ¿verdad? Tiene todo el mismo movimiento, se hace un rectificado cilíndrico, pero es la piedra la que se mueve y la pieza solamente gira. Vuelvo a decir, son los dos elementos que generan, ¿verdad? Tanto la piedra o la muela genera un giro y también la herramienta, ¿verdad? Estos cuerpos tienen revolución y se pueden generar también piezas cónicas apenas inclinando la posición de la pieza que va a ser trabajada. Los movimientos y partes. Es casi igual que un torno o una fresadora, solamente que las rectificadoras, en vez de usar herramientas de corte, de extracción de viruta, como nosotros le conocemos, utilizan piedras o muelas y la precisión es mucho mayor, pero la capacidad de desgaste o corte es mucho menor. Como toda máquina tiene su bancada, tiene su cabezal, ¿verdad? En el cabezal están el portaherramientas, está el portapiedra, la mesa en sí, ¿verdad? El cabezal móvil, todos los elementos que puede tener. Graben bien esto porque son preguntas de exámenes. Esta es una rectificadora cilíndrica normal, ¿verdad? Es muy similar a un torno, ¿verdad? Acá tiene el motor, este mueve la pieza, esto mueve la piedra. Solo acá hay dos motores de movimiento. Uno que mueve la pieza y otro que mueve la herramienta y todos los elementos de aproximación y movimiento tanto de pieza como herramienta. Los procedimientos de rectificado. Hay rectificados longitudinales. Cuando las piezas son largas. Acá está un buen ejemplo, ¿verdad? Bueno, además del rectificado longitudinal, tenemos el rectificado cónico, inclinando la pieza, la piedra o la muela mantiene la misma posición porque es más difícil mover esta parte y lo que se inclina es la pieza que va a trabajar mediante un sistema de movimientos específicos. No olviden que ambos, pieza y muela, giran. Rectificados penetrantes o de diferentes tipos de forma, donde la muela tiene un formato ya específico. En este caso hay una parte cónica, hay una parte cilíndrica, ya tiene este formato la propia muela y es simplemente trabajar ya con el tema de aproximación. O otro tipo de forma, ¿verdad? Hacer un rectificado de una parte más esta, diferentes tipos de piedras o de muelas para generar perfiles rectificados. Hay rectificados cilíndricos de interiores. Quiero mostrar acá la foto, el gráfico. La muela que gira y al mismo tiempo tiene un movimiento elíptico y la pieza que gira en el sentido contrario. Aquí tenemos otro buen ejemplo. Graben esto, por favor. Son las rectificadoras interiores, donde está el cabezal del husillo, ¿verdad? El plato de sujeción, la pieza en sí, la muela que está trabajando, ¿verdad? El husillo portamuelas es este, ¿verdad? Y el cabezal del husillo portamuelas. Este otro tipo de movimiento de rectificación planetaria que le llaman porque además de girar de arriba a abajo la muela, tiene un movimiento elíptico en este sentido para rectificar el interior de estas piezas.
rectificado plano de superficie. Esto es lo más simple, vamos a ver